los laboratorios ya también han ampliado un poco más sobre estos aspectos que se incluyen ahí en esa parte. Entonces, algo que vos también pendiente de esa parte de la farmacocinética de farmacodinámica, que decíamos que la farmacodinámica es el mecanismo que dependiendo de cómo esa interacción tenía afinidad o si había eficacia, ¿cierto? También es importante aquí hablar de dos términos y les decía que los fármacos no vienen a crear nuevas funciones, sino de cierta manera reemplazar esas funciones que hacen las sustancias endógenas al unirse con un determinado receptor, ¿cierto? Estos podrían estar en diferente ubicación, vimos eso. Entonces esa interacción de la sustancia con ese receptor puede terminar en dos acciones, ¿cierto? Que haga una acción similar a esa sustancia endógena, o por el contrario, en el caso de que haya mucha producción de esa sustancia endógena y eso sea lo que esté causando la patología, entonces pues antes quisiéramos que no se tenga esa acción, ¿cierto? Entonces allí hablamos de dos términos, uno que es agonista y otro que es antagonista, ¿sí? Agonista, cuando hablemos de fármaco agonista, es el que remeda o simula la acción, va a ser el mismo efecto, ¿sí? Digamos, el que reemplaza la insulina, ¿cierto? Entonces la insulina externa va a unirse con ese receptor que se une normalmente a la insulina y va a hacer la acción similar a esa insulina endógena, ¿cierto? Entonces ahí esa insulina está haciendo un efecto de agonista frente a esa insulina endógena. Entonces por eso hablamos de que remeda la unión de los compuestos endógenos. Y en general lo que se busca es que tenga la misma afinidad y eficacia, ¿cierto? Entonces en eso hay muchos fármacos que hacen esa parte, ¿cierto? Que van a reemplazar o a simular esa acción de una sustancia endógena que por alguna razón ya no se está produciendo o se está produciendo en poca cantidad, ¿sí? Entonces ahí en el presente. También hablamos en términos de agonista cuando estamos comparando fármacos, cuando estamos comparando fármacos, entonces también hablamos si son agonistas o no entre sí, es decir, si pueden cumplir una función similar a la otra. Y el término antagonista es contrario, es que van a hacer un efecto contrario o inhibir a ese receptor, ¿cierto? Disminuyen o inhiben, dependiendo también a veces de la dosis o de lo que se va a dar esa respuesta posterior, que no haya una respuesta, ¿sí? Entonces generalmente también van a tener una buena afinidad con ese receptor, ¿cierto? Porque eso es como simulamos como cuando es la llave del candado, y generalmente son muy específicos solo para ese determinado sitio, que vaya a unirse, pero esa unión en algunos momentos entonces va a bloquear que se dé cierto proceso. ¿Por qué? Porque hay el exceso de esa respuesta cuando se une la sustancia endógena. Entonces más bien queremos que no se una la sustancia endógena, que se está produciendo demasiado. Después ya cuando veamos cada uno de los tipos de fármacos, estamos también mencionando ejemplos de cuál es antagonista o cuál es agonista, digamos en la parte de las dividendas, teniendo en cuenta el tema que estamos viendo por ahí. Bien, ¿cierto? Entonces se está produciendo mucho colesterol endógeno. Yo necesito que no se produzca mucho colesterol endógeno. Entonces inhibo a
a las enzimas que participan en esa producción de hidrógeno. Entonces, lo que hacen algunos de los medicamentos que son para el tratamiento, por ejemplo, de la hipercolesterolemia. Lo veremos más en detalle, pero ahí para que tengan un ejemplo. Entonces la idea es que no se tenga ese efecto, ¿cierto? O se reduzca ese efecto. Entonces esos son como los términos. También es importante tener presente que si todos los individuos responden de igual manera a un fármaco, ¿cierto? Y pues ya hemos ido viendo los diferentes procesos, que muchos de los procesos que incluye la farmacodinámica, la farmacocinética especialmente, pues pueden estar asociadas a esa carga genética, ¿cierto? Entonces igualmente esos receptores también pueden variar de un individuo a otro y tener una respuesta variable. No sé exactamente, así se tome el mismo medicamento, ella que ella, la respuesta es diferente. Así sea el medicamento, tenemos un mecanismo de acción, tenemos la misma dosis o la dosis que les corresponde. Entonces, puede que la respuesta no sea así tan individual, puede que ella responda mejor, responda de mejor manera, o tenga el caso del colesterol, que ella lo disminuya de mejor manera que la otra persona. Entonces, todo eso es lo que se llama variabilidad individual, la respuesta de una población a la dosis de un fármaco puede variar y tiene una distribución en forma de una normal, ¿cierto? Una forma de campana, donde si ponemos la respuesta en el eje de la Y y en el eje de las X la dosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la mayoría de las personas den la respuesta esperada, ¿cierto? A esa dosis, ¿cierto? Que baja todas el colesterol, digamos, en buena medida o en el porcentaje que ya se tenía establecido a esa dosis. Entonces esa es la respuesta esperada. Sin embargo, puede haber individuos que con esa dosis, ¿cierto?, que ya se ha establecido, de una respuesta exagerada, ¿cierto?, que ya se reduce demasiado, y pues obviamente también vemos que el colesterol también se necesita, ¿cierto?, para algunas funciones. Entonces, a esos individuos habría que, por ejemplo, hacerles un ajuste de dosis, que pueden dar una respuesta que no es favorable, sino desfavorable. Entonces, allí hablamos de individuos que son hiperreactivos. Hiperreactivos es que dan una respuesta exagerada a esa dosis que pues, tradicionalmente se usa en la población. Por el contrario, hay otros que son hiporreactivos, ¿sí?, que antes con esa dosis o con esta dosis a todos les quita el dolor, la gran mayoría de la población se les quita el dolor con este medicamento. En este individuo, con esa dosis no le tiene el efecto que es, ¿sí? Entonces, también se podría asociar a que requeriría más dosis, pero obviamente también habría que evaluar qué dosis. Entonces, esos individuos se llaman hiporreactivos, que no responden como se espera a la dosis que se tiene ya estimada para un determinado fármaco, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que la carga genética tiene que ver mucho con esas respuestas, con esa farmacocinética, ¿cierto?, con ese metabolismo, con esa eliminación. Es por eso que también en la farmacología hay otra área, hay una de las ramas que es justamente la farmacocinética, que cada vez está tomando más fuerza, porque lo que se busca es justamente cada día podemos tener, inclusive cada uno conocer cuál es nuestra composición genética. Entonces, basado en esa composición genética y en los genes que se asocian a diferentes procesos de los medicamentos, entonces ya poder estimar con mucha más precisión cuál va a ser la respuesta de cada uno a ese medicamento, ¿cierto? Entonces, eso de antemano, o sea, no esperar
sea que ella lee el medicamento, se puede predecir previamente cuál va a ser esa respuesta, si de pronto va a ser un individuo que va a estar dentro de la normal, o va a ser hiporreactivo, o va de pronto a tener una respuesta idiosincrática. Una respuesta idiosincrática es una respuesta totalmente ajena a lo que se espera del medicamento. Por ejemplo, ese medicamento le dé una acción a nivel de cardiovascular o otro efecto que no es el deseado, ¿cierto? Y está muy asociado a eso, que generalmente estas respuestas pues, no son buenas. Entonces se podría anticipar como un poco eso. Entonces, esa también, para que sepan pues, que hay en esa área también hay bastante investigación por hacer en esa, por eso dicen medicamentos a la medida, es decir, hasta ahora casi todos para todos es esto, ¿cierto? Porque hay una gran posibilidad de que todos respondan a la misma, pero ya con los trabajos en los que cada día se observa que hay diferencias entre un individual y otro frente a esa respuesta. Ahí terminaríamos con esta partecita de lo que eran estos dos aspectos de la cinética, la dinamia y que está dentro de este tema de generalidades. Vamos a pasar a ver lo de cuáles serían las fases en el desarrollo de medicamentos también. Ya de pronto los que en el laboratorio hemos hablado un poquito, pero aquí vamos a ampliar. Entonces, en las fases para llegar a desarrollar un medicamento, como dice aquí, es un proceso largo y requiere inversión de dinero en investigación y en hacer todas las determinaciones que acabamos de hablar, que hemos venido hablando, o sea, para un nuevo medicamento o uno que ya se esté pero que tenga otro uso, se requiere hacer varios procesos de investigación para obtener toda esa información que hemos ido mencionando, ¿cierto? Y entonces allí ya incluye desde encontrar esas nuevas moléculas que incluyen ensayos in vitro, ensayos en animales que se llama fase 0 especialmente, y pruebas en humanos, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esos. En esta fase 0, ya algunos les mostré esta diapositiva, ¿cierto? Se incluyen todos los estudios preclínicos y allí es donde el primer acercamiento a ver cómo es que se comporta esa molécula, ¿sí? Allí y cómo es su farmacodinámica, su farmacocinética, estudios toxicológicos, y ya dependiendo si todo esto se logra superar, entonces se pasaría a los estudios clínicos. Entonces, en la fase preclínica, lo que se busca en esos primeros estudios es información sobre el perfil de toxicidad, conocer el mecanismo de acción. Esto ya algunos conocen esta diapositiva, ustedes en el laboratorio. Hallar la dosis efectiva y dosis efectiva 50 y dosis efectiva 100, que habíamos dicho que hace parte, por ejemplo, de la farmacodinámica, la eficacia, la potencia, que también hace parte de la farmacodinámica. Determinar la farmacocinética, ¿cierto? Cuál es la mejor vía de administración, se metaboliza, no se metaboliza, cómo se elimina, enzimas participan en ese metabolismo, el terapéutico, que es la parte de seguridad del medicamento, y
laborales, organismos pero ya complejos, o organismos ya mucho más complejos, ¿cierto? Entonces, generalmente se debe hacer en diferentes especies. Esto lo profundizamos un poco más en el laboratorio, estos ensayos, los que lo tuvieron en el laboratorio, pues saben a qué me estoy refiriendo, y los que no, entonces ampliaremos esa parte. ¿Por qué usar modelos animales? Entonces, en cualquier experimento se debe, como dice allí, tener esa información en esa fase preclínica antes de llegar a hacer una investigación en los humanos. En los humanos obviamente habrá que corroborar esa parte, de si se da o no, porque obviamente hay diferencias entre una especie a otra. Si entre los mismos humanos ahorita estamos hablando de que hay respuestas diferentes, ahora imagínense entre una especie y otra, ¿cierto? Así tengamos un alto porcentaje, compartamos en altos porcentajes con algunas especies en cuanto a la genética, ¿cierto? Entonces, sin embargo, ese pequeño diferencia en porcentaje puede hacer que algo no dé exactamente igual. Pero obviamente tendremos ya una aproximación, ¿cierto? A partir de cero, que justamente fue una de las cosas que se hizo de investigación de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Allí se tuvo muchos avances, pero allí se hizo investigación directa en humanos. Entonces todos han visto, han leído series, documentales, películas, etcétera, sobre todo lo que se hizo en esa época, ¿cierto? Entre ellos hacer investigación directa con humanos. Por eso digo, se lograron avances, pero pues, obviamente no fue él. Y debido a eso, está que se llama el código de Nuremberg, que partió justamente por las primeras cosas que se declaró de no va a ser investigación directa en humanos, sino se tenían previamente unos estudios iniciales que eran no unos poquitos, sino muchos que demuestren realmente la eficacia, la seguridad de lo que se vaya a emplear. Y posteriormente se hace esta declaración de Helsinki, donde también justamente dice que todo se debe estar en pruebas realizadas con animales, antes de poder pasar a esas otras fases, que serían las fases, sí, justamente la declaración de Helsinki dice que siempre el bienestar de los seres humanos va a estar siempre en primacía o va a estar por encima, pues obviamente no quiere decir que vamos a torturar o vamos a no tener en cuenta también ética para el manejo de animales cuando intentamos hacerlo, pero es la única manera que tenemos por ahora. Todavía se están desarrollando métodos también para evitar el uso de animales, pero sin embargo todavía no se encuentran para todos los reemplazos exactamente, que le dé exactamente que sea un organismo completo con todas sus interacciones, ¿sí? Entonces, pues es el único medio que se tiene de al menos depurar y tener una aproximación antes de pasar al humano. Entonces, siempre en un estudio en humanos también se debe tener el consentimiento informado, tener varios aspectos en relación a la parte de los humanos, ¿cierto? Si los participantes tienen alguna relación dependiente con el investigador. Antes se podía hacer, antes yo tengo digamos, con los soldados o en una empresa, de cierta manera el empleado, quien está por debajo de esa otra persona, pues se siente obligado a participar, ¿cierto? Porque si no va a perder el trabajo, no me van a pagar el sueldo, me van a destituir, en fin, ¿cierto? Entonces, que no haya esa parte de dependencia. Ahorita vamos a hablar de qué es el placebo y beneficios que también se va a tener en la investigación, cuando va a participar en esos estudios.
Bueno, entonces teniendo ya esos estudios preclínicos y teniendo claro que hay que tener cumplir con toda una normativa para hacer los estudios que van a ser en humanos, entonces pasaríamos a la fase clínica o de estudios clínicos, ¿cierto? Y esa fase dice, es aquella investigación que se realiza en los seres humanos. Bueno, tengo ahí un video, sin embargo, mañana de pronto lo organizo y conectar ahí, entonces no se puede hacer directamente. Y mañana se los muestro en la clase de mañana. ¿Cuál es el propósito de tener esos estudios clínicos? ¿Cierto? Conocer si el medicamento tiene el efecto deseado en las personas, el cual se evidenció en todos los estudios clínicos que se hicieron, ¿cierto? El efecto deseado, confirmar los parámetros farmacocinéticos, determinar si se obtiene una respuesta terapéutica eficaz en relación a dosis y al efecto que previamente se había visto en esos modelos animales. Constatar, como dice, la ausencia de efectos adversos, o por lo menos si esos efectos adversos no son de relevancia, pongan en riesgo a ese individuo o a esa persona, porque puede, casi como les dije el otro día, es difícil que un médico tenga cero efecto adverso, mínimamente si es por vía oral, a nivel gastrointestinal o gástrico, pero hay algunos efectos adversos que, digamos, serían pasados, que no ponen en riesgo, pueden ser incómodos, mas no ponen en riesgo a la vida de la persona, ¿cierto? Su salud. Y entonces hay que verificar eso. Y siempre hacer esa vigilancia, ¿cierto? Esa vigilancia de un medicamento no se termina cuando ya se está disponible en el mercado, sino que se va a hacer permanentemente, y sobre todo cuando está recién en el mercado, pues se hace en forma consecutiva, estar validando si esa respuesta fue adecuada, sobre todo la parte de la toxicidad. En Colombia, entonces, también, así como les mencionaba que hay una normativa para hacer las investigaciones en animales, también hay toda una normativa para hacer estudios en humanos. Entonces, también es importante conocer un poco de cuál es esa resolución. Podemos participar también en estudios clínicos. De hecho, hay biólogos y bacteriólogos que han participado o participan en este momento en la ejecución de esos estudios, no como participantes, sino como en la parte de la ejecución. Y allí entonces se establecen las normas, todas las normas técnicas, administrativas y demás para esa investigación. Esto está en la página del Ministerio de Salud, ¿cierto? Y como ya había mencionado, el INVIMA es quien regula, tenemos que era todo el ente que regulaba la parte de los medicamentos, dar los registros y demás, y también es quien da la aprobación de estos estudios, ¿cierto? Entonces, con ellos es quien también uno pediría cuál es la solicitud de poder realizar el estudio, y ellos tenían toda la información requerida, entre ellos los estudios técnicos. También debemos tener la aprobación del comité de ética, en este caso de los humanos, antes de hacer la iniciación de este estudio. Bueno, ¿qué tipos de estudios clínicos hay? No sé si algunos de estos términos puede que ustedes ya vieron bioestadística o estadística.
Entonces, de pronto algunos ya los vieron, los entonces acá aclaramos a qué hace referencia o recordamos un poco de eso, ¿cierto? Entonces, los estudios clínicos, de acuerdo a cómo se seleccionen o asignen esos fármacos o sustancias que estoy evaluando, ¿cierto? Pues en este caso hablamos de fármacos porque pues es el área que tenemos acá. Entonces, pueden ser de varias maneras, ¿cierto? Hablar de que es un estudio abierto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Abierto es cuando generalmente en un estudio va a estar los investigadores, ¿cierto? Y los investigadores pueden estar generalmente en investigación con humanos, siempre debe haber un profesional médico, ¿cierto? Siempre en todo estudio debe estar con la misma seguridad de los pacientes y ya otros profesionales del área de la salud o no necesariamente de la salud, pueden haber otros profesionales. Hay generalmente un estadístico que vaya a hacer la parte de análisis estadístico, aunque tenga experiencia, ¿cierto? Si no es un estadístico puro, pues puede ser alguien que ya tiene el manejo de la parte estadística muy bien, ¿cierto? Entonces digamos que aquí están los individuos que van a participar en ese estudio. Entonces digamos que son 3 grupos, ¿sí? Como dice allí, los pacientes, está los investigadores, el grupo de investigadores, y está quien va a analizar esos datos. Ya cuando tengamos todos esos datos hay que hacer un análisis. En algunos casos puede ser del mismo grupo de los investigadores, o a veces puede ser, que es lo ideal, a veces incluso se contratan a agencias que van a hacer esos análisis para que sean independientes, ¿cierto? No se vuelva algo subjetivo, ¿sí? Pues obviamente si yo estoy investigando con una molécula, con un fármaco, pues yo quisiera que pueda seguir y me dé buenos resultados, ¿cierto? Entonces hay una subjetividad y por eso lo ideal sería que lo hiciera también personas ajenas a esto, pero a veces en los primeros pasos no es estricto lo que se hace. Entonces tenemos esos, digamos, 3 grupos. Entonces abierto o un estudio abierto es cuando todos esos 3 grupos conocen de lo que del fármaco que se está evaluando y cuál es el que se le va a asignar a cada uno de los pacientes, ¿cierto? En este caso los voluntarios, o muchas veces son pacientes, ¿cierto? Porque en algunos casos tienen que tener la enfermedad, en otros no, vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, tanto investigamos, tenemos la molécula, y más estoy comparando con 2 fármacos, digamos uno que ya siempre se ha usado y este que es el nuevo. Entonces, tanto el investigador como el que analiza y el paciente saben, que usted le correspondió el medicamento A, ¿cierto? Eso, el medicamento analítico, y el otro le tocó el betacaroteno, ¿cierto? Entonces, todos saben que pues por eso se llama abierto, ¿sí? Todos saben quién es. En cambio, ciego hace referencia a que alguno de esos 3 grupitos no va a saber cuál es el medicamento que le correspondió, ¿cierto? No sé, el paciente, digamos, ella es una de los participantes, entonces yo como investigador sé que a ella le voy a asignar a analítico, pero ella no sabe si le asignaron a analítico, ¿cierto? Sabe que era analito o betacaroteno, pero no sabe cuál es el. Entonces en ese caso se llama ciego. ¿Por qué se hace esto? Porque también se vuelve algo subjetivo de que la persona al estar en ese estudio y digamos este es el nuevo, también mentalmente, entonces cuando se hace una encuesta o incluso a veces hasta los parámetros del laboratorio pueden cambiar también, dicen no, con esto tiene que dar mejores resultados porque es el nuevo o algo así, ¿cierto? Muchas situaciones. Entonces para evitar eso, esa parte como de sesgos asociado a eso, entonces se hacen de esa manera. El doble ciego es cuando
Doble ciego es cuando dos de los grupos no saben, ¿sí? Generalmente, ahí quién va a ser, el paciente y los investigadores, ¿cierto? Entonces, por eso, así, entonces, como generalmente se toman esas moléculas que se están evaluando o esos fármacos que se están evaluando, que ya estarían como en forma de presentación terapéutica, entonces alguien ajeno a la investigación los organiza de tal manera que externamente no se visualiza a qué corresponde, o yo no le pongo el nombre analito o betacaroteno, sino solo le pongo A y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a saber el investigador? Que a ella le di el fármaco A. ¿Qué será el fármaco A? Él no sabe si era analito o betacaroteno. Y obviamente el paciente tampoco sabe qué es A, o si le tocó B, entonces le tocó B, no sabe tampoco cuál es el que le va a corresponder, ¿cierto? Esa información queda guardada obviamente, porque al final habrá que destapar o determinar que era el A o el B. Eso queda generalmente en sobres guardados, sellados, esa información, que solo se destapa cuando ya se tengan los resultados analizados. Entonces va con todo y que llegamos a las conclusiones. Entonces resulta que el mejor medicamento es el betacaroteno, y era el B, y el A no dio tan bueno como el otro. Entonces abrimos y destapamos y vamos a ver el betacaroteno. Ese era el que siempre se usaba. Cuando el otro es nuevo, no dio tan bien, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya entraría a analizar o dio unos efectos adversos, ¿sí? Todo eso se evalúa. El triple ciego es cuando ya ninguno de los tres grupos inclusive sabe, ¿cierto? Incluido el analista, el que vas a analizar los datos, como les decía, puede ser incluso los mismos investigadores. En esto, generalmente entonces, es que ni él tampoco sabe, entonces por eso les decía, puede haber un grupo o incluso hay instituciones u organismos que se especializan en hacer eso, en organizar todos los medicamentos de tal manera que queden incógnitos, que solamente se marcan con letras o con números o algo así, que uno va a saber exactamente cuál es, ¿cierto? O exactamente si de los que se están estudiando, solamente hasta el final se sabrá. En este hay, bueno, y el otro tipo es generalmente acá se hace entonces un grupo de pacientes que son los que están recibiendo un determinado medicamento nuevo, por ejemplo, y el otro que están recibiendo el medicamento tradicional, ¿sí? Entonces tenemos un grupo y el otro sería, digamos, el control, ¿cierto? Este que está recibiendo esta sustancia y este que no está recibiendo o está recibiendo otro. Si no hay un medicamento con el cual se pueda comparar, ¿sí? Si no hay un medicamento, digamos, yo voy a tener unos voluntarios, volviendo a lo de la dislipidemia, ¿cierto? Entonces yo tengo un nuevo medicamento que es para esa dislipidemia. Sí, verdad, pero ya se sabe que hay un tratamiento específico para esas dislipidemias. Entonces yo recluto a esos voluntarios, hay que cumplir un montón de criterios, ¿cierto? Que previamente los investigadores también y con el comité de ética han determinado cuáles serían esos criterios, ¿cierto? Entonces voy a comparar mi medicamento con ese que ya viene usándose. Entonces ahí teníamos el grupo control y el grupo que va a recibir ese otro medicamento. En ese caso, entonces realmente ninguno de los pacientes, sabiendo que hay tratamiento, pues se puede quedar, además si estoy usando pacientes que ya tienen una dislipidemia, ¿cierto? Entonces en ningún momento esos pacientes podrían quedarse sin recibir el tratamiento. Pero hay para otros estudios donde se está evaluando, digamos, para otra patología y en la cual no hay tratamiento todavía, o les tengo que siempre hablar como un control. Pues a ese grupo control, ¿cierto? No es que no le quiera dar el tratamiento, sino que no hay en ese momento actual
que algún tratamiento. Entonces, igual tengo que simular como si les estuviera dando el tratamiento, ¿cierto? Entonces, porque todavía no, hasta que no se hagan los estudios para que ya sea para toda la población. Entonces, a esas personas se les da lo que se llama un placebo, ¿sí? Un placebo. Es decir, algo que se parece al medicamento en su apariencia, pero no va a llevar el principio activo, ¿cierto? Entonces se llama el placebo. Es parecido en su forma, en su presentación, pero no lleva el principio activo. Eso, en ese caso es lo que se habla de placebo. Eso no siempre se puede decir. Mientras haya medicamento o tratamientos ya tradicionales para alguna enfermedad, se debe incluir solamente sería en casos donde ya no haya tratamientos para esa patología o para lo que vaya digamos, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, ¿cierto? Entonces que no hay tratamiento, pero de pronto sale algo que va a ayudar a ese cáncer. Entonces, obviamente habrá un grupo que no le voy a administrar ese nuevo tratamiento porque apenas lo estamos estudiando justamente a ver si se mejora el cáncer. Aunque también eso tiene sus excepciones, pero en esos casos. Bueno, entonces acá tenemos un grupo control y un grupo que serían los casos, pero son individuos diferentes. En los estudios cruzados, es donde el mismo paciente es paciente y control, o recibe un tratamiento en un momento y recibe otro tratamiento en otro momento, si estoy comparando dos medicamentos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se llama cruzado porque lo hace primero con uno, ¿cierto? Tiene un periodo que se llama de lavado, es decir, un periodo que no va a recibir ninguno de los tratamientos y luego inicia con el otro. ¿Qué ventajas tiene? Que el mismo individuo, o sea, no estoy comparando si hay diferencias entre un individuo y el otro, no es exactamente el mismo individuo, ¿cierto? ¿Cómo es esa respuesta frente a un determinado tratamiento? Entonces, en ese caso, se llaman estudios cruzados. Bueno, aquí me faltó hablar de lo que dice allá aleatorizado, es también de cómo se asignan esos tratamientos. Entonces, generalmente lo ideal es aleatoriamente. ¿Qué quiere decir? Que no soy yo el que le va a decir a usted le tocó el A o el B, sino que es como hay que tener claro de qué manera se va a hacer esa selección, sacando una balota, como dice allá, ¿cierto? Entonces, digamos, acá tengo todas las balotas, tengo las balotas rojas y verdes. La roja es el A y la verde, las rojas es el A y el verde el B, ¿cierto? Entonces el mismo paciente llega y tira la tómbola y saca la balota, la que saque. Obviamente no está bien, no sabe cuáles colores es que corresponden, y ya dependiendo de la que saque o sacando un número, porque ya sabe que a él le va a tocar el medicamento A o el medicamento B. Entonces, eso es a lo que hace referencia, que son aleatorios. Bueno, también los estudios clínicos pueden ser unicéntricos o multicéntricos. Unicéntricos se le llama estudio unicéntrico que se realiza en un único centro u hospital. Único centro u hospital. Y ensayo multicéntrico, pues es que son varias entidades. Y pues dependiendo de lo que se esté evaluando, de baja, de alta movilidad, pues, dependiendo pues del fármaco para lo que se vaya a usar. También pueden ser ensayos de tipo nacional o local, que voy a hacer el estudio con justamente hospitales o clínicas solo de una determinada área, solo aquí en Antioquia, o lo hacen en Antioquia, en el Mete, en los Llanos Oriente, en el Meta, en Nariño, en Sucre. Entonces ya es local, pero también es nacional.
que quiero incluir todos esos grupos poblacionales. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias, ¿cierto? En algo desde la parte genética y de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que diferencia esa respuesta entre allí y acá. Obviamente será mucho mayor entre los que son a nivel mundial. Entonces hay estudios clínicos, cuando un medicamento va a ser usado en diferentes países, pues le va a hacer incluir en esos estudios clínicos también a población de esos países. Un medicamento puede dar una respuesta muy diferente si se hizo solo con la población, digamos, de Japón, o que si se hizo con la población latinoamericana, porque tenemos cargas genéticas que pueden variar y eso afecta la respuesta. De eso hay muchas historias en relación a, porque a veces era simplemente se hizo el estudio allá y luego lo traen acá y acá se empiezan a evidenciar algunos efectos adversos que no se evidenciaron allá por la falta de respuesta genética. Entonces, por eso la importancia de incluir entre más población y diversa, pues obviamente se garantiza de que ese medicamento tenga mayor probabilidad o se detecten posibles efectos adversos. También algunos términos, parece un poco llena, pero ahí vamos mirando a qué hace. Lo que pasa es que unos están articulados con algunos de los estudios que se hacen. Todo estudio se debe someter a esa parte. Todo estudio debe pasar por 4 fases. Las fases incluyen 4 fases. Fase 1, la 2, la 3 y la 4. La fase 1, mañana vamos a leer un documentito para ampliar, porque es como general. Mañana haremos un taller donde afianzaremos un poco más y ya ustedes ampliarán un poco más esta parte. Entonces, en la fase 1 generalmente van a ser que vamos a analizar si esa dosis que ya evidencié previamente la parte preclínica es la que no tiene toxicidad. Si en esa primera fase no tiene toxicidad. Por eso en la fase 1 lo que evaluamos es si es seguro. Si es seguro. Y aquí participan individuos que sean sanos. Creo que podemos tener la idea de que todos los estudios clínicos van a participar. Si estoy evaluando un fármaco, y todos van a participar pacientes que tengan la determinada enfermedad. No, resulta que en la primera fase de los estudios clínicos también se incluye un grupo que no tenga la enfermedad. De hecho, ese es el criterio. Solo se van a incluir pacientes que no tengan ninguna enfermedad, que sean sanos. Porque justamente quiero ver si esa dosis que se determinó inicialmente resulta segura, no causa toxicidad. Y generalmente se usa una población pequeña, los voluntarios que son un pequeño grupo, muchas veces, a veces cercano, a veces hasta los investigadores, también, que casi siempre son de 20 a 50 individuos, ¿sí? En la otra parte, entonces, ahí evaluamos eso. Por eso también, desde la parte de económica, digamos, los estudios de fase 1 serían más económicos porque no voy a tener una gran cantidad de participantes. Y son estudios abiertos. ¿Qué era abierto? Exactamente, ¿cierto? Es similar, estos ángeles generalmente son abiertos.
Y en la fase 2, entonces si acá pasó, ¿cierto? Si acá resultó que todos los individuos fue seguro, no se presentó ningún efecto que pusiera en riesgo a esos individuos que participaron inicialmente, entonces ya se solicita pasar a la segunda fase. Cada fase hay que hacer la solicitud para poder iniciar esa otra fase. Bueno, esta generalmente es local, es en la ciudad donde se tiene pues el estudio. La fase 2, acá ya vamos a tener el primer criterio para incluir ahí a los voluntarios es que tengan la enfermedad para la cual voy a evaluar ese nuevo medicamento. ¿Sí? Es el primer, entonces como dice allí, es el primer análisis, el primer reto donde se dice, bueno, se van a saber si realmente esta molécula en el humano sirve para lo que dijimos que servía y que hemos ido evaluando los otros modelos. Luego hablamos de la fase preclínica. Entonces, da o no da esa respuesta. Entonces, allí por eso hablamos de funciona o no funciona. Para lo cual. Estos estudios generalmente son ciegos. Ya les hablé que es el término. Y entonces ahí también, si hay eficacia, se corrobora esa eficacia, entonces ya se pasa a la siguiente fase, que es la fase 3. Bueno, aquí ya el grupo de voluntarios se incrementa, pueden ser ya de 80 a 100 individuos. ¿Sí? En la fase 3 es de los estudios más grandes, más costosos. Aquí ya puede ser a nivel nacional, por ejemplo, la fase 2 ya puede ser a nivel nacional. La fase 3 ya generalmente es o nacional, pero también si lo voy a usar en otros países, entonces ya sería a nivel internacional, ¿cierto? Que participen en otras instituciones. Aquí ya pueden participar más de 1000 personas, y se debe incluir muchas de esas personas. Allí sigo evaluando la eficacia y además sigo evaluando la seguridad en una población más grande, con diferentes, podríamos decir, cargas genéticas. Entonces seguimos evaluando la seguridad. Estos son generalmente dobles ciegos o triples ciegos. Y ya en la fase 4 es aquí, si pasamos a estas fases, ya el medicamento se autoriza para que salga a comercializarse y se puede dar a toda la población. Y ya la última es la farmacovigilancia, que es así ya se da post-comercialización. Entonces, así ya se esté comercializando, ese medicamento se le debe hacer seguimiento. Bueno, vamos a dejar por ahí, mañana seguimos y hacemos el ejercicio práctico para sacar nuestra mente. Un momento.